Y sin más dilación, les presentamos ya a la primera de las conferenciantes de esta tarde. Se trata de Francesca Ferlaino, descubridora de un nuevo estado de la materia, sólido y líquido a la vez. Así es, Francesca Ferlaino es especialista en física cuántica y lidera un equipo de investigación en la Universidad de Innsbruck, en Austria, que recientemente llegó a un hito en la ciencia, el descubrimiento de un nuevo estado de la materia, con propiedades sólidas y líquidas a la vez. Este fluido tiene la estructura de un cristal sólido y robusto y al mismo tiempo las partículas en su interior fluyen como un líquido al estar deslocalizadas. En los últimos años, Ferlaino ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el premio Schrödinger, el premio Feltrinelli, la cátedra Alexander von Humboldt y el premio de ciencia de la ciudad de Innsbruck, entre otros. No es fácil explicar y entender bien los temas relacionados con la tecnología cuántica, pero estamos seguros de que Francesca Ferlaino sabrá transmitirle su pasión por el saber. Así que escuchemos atentamente su ponencia, que lleva por título Átomos que se acercan a la temperatura del cero absoluto, el hardware de tecnologías cuánticas del futuro. Un fuerte aplauso para Francesca, por favor. Es un honor para mí estar aquí esta tarde. Como soy la primera ponente de esta tarde, me gustaría tomarme un momento para agradecerle a Pedro Miguel Echenique su invitación, por tener esa visión de generar este momento de pasión por el conocimiento. También Ricardo Díez Muño, muchísimas gracias, y por supuesto a todo el equipo de Passion for Knowledge, al equipo del Donostia International Physics Center. Muchísimas gracias por convertir esta visión en una realidad tan bella. Para nosotros como científicos está clarísimo que todas estas actividades necesitan el apoyo de las instituciones, por supuesto. Por lo tanto, mi agradecimiento vaya por delante. Buenas tardes. Hey, bienvenidos a todos. Cuando me invitaron a venir aquí, pensé qué iba a decir y decidí llevarles de viaje, un viaje a un mundo nuevo, fantástico, el mundo de la física cuántica. Y al pensar en ese viaje, me gustaría comenzar hablando del trabajo que realizamos también. Bien, cuando empezamos o planeamos un viaje, es muy importante pensar en lo que queremos hacer, ¿no? Y cómo nos sentimos. Bueno, el punto de partida de nuestro viaje será Schrödinger, el pionero de la mecánica cuántica. Schrödinger dijo algo muy profundo, muy importante, que es que nuestra tarea como científicos, científicas, no es ver lo que nunca antes se ha visto. Esa no es nuestra tarea. En realidad nuestra tarea es pensar lo que nunca se ha pensado sobre aquello que vemos todos los días a nuestro alrededor. Esta es la actitud. Tenemos que pensar de manera diferente, salir de la manera que pensamos siempre. Esta es la base de la mecánica cuántica, el inicio de nuestro viaje, ¿no? Tenemos un mundo maravilloso, tan bonito como esta imagen de Donostia, San Sebastián. La realidad es un objeto muy sencillo. En realidad se basa en átomos, en moléculas y en fotones. Los fotones son partículas diminutas. Podríamos pensar que nuestra realidad está formada por estos constituyentes elementales y que hay numerosos elementos de estos. Pero realmente no es así únicamente. Uno está formado por el resto, pero hay una categoría de elementos muy pequeños. Nuestra realidad es muy diferente. La realidad
cuántica es diferente, porque nosotros aquí en nuestra realidad seguimos la física clásica, pero los átomos, las moléculas, los fotones siguen las normas de la mecánica cuántica. Este término, mecánica cuántica, se acuñó hace 100 años por un conjunto de científicos de la escuela alemana de Göttingen, y es un término que se acuñó para hablar de esta mecánica cuántica, para hablar de la física de lo pequeño y de lo frío. En definitiva, esto fue hace 100 años. Desde entonces han ocurrido muchas cosas. Han ocurrido tantas cosas que desde hace un par de años ya hablamos de la segunda revolución cuántica. Me gustaría intentar explicar a lo largo de este viaje que vamos a realizar juntos por qué hablamos de esta revolución cuántica. Hace unos años, en 2016, los científicos de todo el mundo se unieron para redactar el manifiesto cuántico, para definir, para entender qué puertas se está abriendo aquí, cuáles son las nuevas oportunidades. Unos años después del manifiesto cuántico, de este libro blanco, la Unión Europea anunció que la física cuántica y la tecnología cuántica iban a ser dos pilares que debían fomentar, y anunciaron el programa Buque Insignia Cuántico de la Unión Europea. Esto fue en 2018. Tenemos aquí muchas publicaciones. El término cuántico se ha convertido en algo muy popular, ampliamente utilizado en Google también, y vemos que el apoyo financiero a este ámbito del conocimiento de la ciencia ha ido creciendo en todo el mundo. Asciende a 22.000 millones de dólares. Este dinero se invierte en distintos países de distintas maneras, pero todo va a la ciencia y a la tecnología cuántica. Existe, por lo tanto, hay una dinámica geopolítica en marcha. Vemos el número de patentes que ha aprobado China en comparación con las patentes estadounidenses. Vemos que todo esto está creciendo exponencialmente. Por lo tanto, hay interés. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay interés? ¿Por qué existe este interés? Bien, para ello vamos a responder a esta pregunta. ¿Por qué la ciencia de hoy se convierte en la tecnología del mañana? Bien, vamos a retrotraernos en el tiempo, vamos a volver al siglo XIX, al siglo XX. ¿Por qué? ¿Por qué queremos viajar hacia atrás en el tiempo? Porque entonces fue cuando surgió la idea de que una onda puede transportar información, y esa idea nos demuestra que las ondas son importantes. La luz, por ejemplo, es una onda, transporta energía electromagnética, y la rapidez de la oscilación de esa onda y su fuerza nos permite transmitir información. Y esta idea de transmitir información tuvo mucho éxito, es una idea muy poderosa, y además surgió entonces esa idea de que quizá pudiéramos enviar información a un lugar muy lejano. Y entonces el mundo empezó a ser un lugar más pequeño porque nos conectábamos más fácilmente. Bien, ¿y cómo se hizo todo esto realidad? Bueno, yo creo que los científicos han contribuido muchísimo a esto. Aquí voy a mencionar a un científico italiano, Guglielmo Marconi, considerado el padre del telégrafo. En 1901 se produjo la primera transmisión transatlántica utilizando el telégrafo. En 1909, Carl Ferdinand Braun ganó el Premio Nobel de Física por el desarrollo del telégrafo inalámbrico. Bien, pero bueno, ya tenemos esta tecnología, pero ¿cuál es el lenguaje que vamos a utilizar para enviar información? Bueno, sabemos, porque hemos oído hablar de ello, que el lenguaje utilizado aquí es el código Morse. ¿Y por qué estoy dando este ejemplo tan lejano en el tiempo, que no tiene nada que ver con la física cuántica? Porque
Aquí el código Morse convierte el alfabeto A, B, C, D, etcétera, en una secuencia de 2 símbolos, corto y largo. La A es corta, B es una señal larga, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos esta idea que estamos añadiendo algo binario aquí, algo que puede tener 2 valores, y de esta manera podemos codificar información. Y esta es la idea precursora de la misma idea que está detrás o que explica los bits de nuestros ordenadores. Nuestros ordenadores hablan el lenguaje de ceros y unos, siguen esta lógica binaria. Tenemos un valor 0, 1, o se puede llamar arriba, abajo, o se puede llamar verdadero, falso, o inferior y superior, da igual, pero tenemos 2 valores posibles y de esta manera generamos un código, en este caso de ceros y unos, y puede ser un código muy largo. Bien, esa es la lógica, es una lógica clásica utilizada por la informática en la actualidad, o hasta la actualidad. Pero no es suficiente. Esta lógica, ¿no?, es un lenguaje. Tenemos este lenguaje de ceros y unos y esto funciona. Pero, por supuesto, ahora necesitamos un objeto que sea capaz de hablar este idioma, este lenguaje de ceros y unos. Bien, y en los ordenadores, los microchips, este objeto que habla este lenguaje de ceros y unos se denomina transistor. La primera vez que se utilizaron este tipo de computadoras o grandes calculadoras, quizá hayan visto la película de la máquina de Turing, utilizada para descodificar el sistema Enigma de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, en este caso, básicamente todos estos objetos fueron precursores del transistor, y dentro de la máquina de Turing lo que había eran estos tubos de vacío que tienen el tamaño de una moneda, que eran capaces de jugar con estos 2 valores y realizar cálculos basados en esta lógica. Esta lógica en los años 50 se desarrolló muchísimo, se generaron los primeros transistores muchísimo más compactos, más pequeños, y después hubo un gran paso adelante de la tecnología gracias al uso de circuitos integrados, que son también piezas muy pequeñitas que contienen muchísimos transistores. ¿Cuántos transistores tenemos en un microchip, en el microchip de nuestros ordenadores? Ahora compramos ordenadores cada vez más potentes. ¿Y cuántos de estos objetos que hablan el lenguaje de ceros y unos incluyen nuestros ordenadores? Bueno, pues hay una ley empírica que está muy bien que sea empírica, que se llama la ley de Moore. Y vemos en este gráfico que desde el 1970 hasta la actualidad, cada 2 años, el número de transistores, estos pequeños objetos dentro de los microchips de nuestros ordenadores, se van multiplicando por 2. Y en la actualidad, los procesadores más actuales tienen muchísimos transistores, 50.000 millones de transistores dentro de un circuito integrado. Bien, pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? Cada vez hay más transistores, los ordenadores son cada vez más compactos. ¿Y cómo va todo esto? Es un poco raro, ¿no? ¿Cuál es el límite de toda esta tendencia y qué significa esto, ¿no? Más transistores, ordenadores cada vez más pequeños. ¿Cuál es el límite de todo esto? ¿Dónde termina todo esto? Bien, vamos a ver. Aquí vamos a hablar de tamaño. ¿Qué tamaño tiene un transistor en la actualidad? Hemos visto los tubos de vacío que tenían el tamaño de una moneda. Y ahora el tamaño de los transistores es más pequeño que el de las bacterias. Y el menor tamaño de estos transistores se dirige ahora al tamaño de un átomo, se acerca al tamaño de un átomo. Entonces, bueno, pues esta es la tendencia. ¿Pero dónde acaba esto? Bueno, la tecnología ha avanzado muchísimo y vemos
que el coste energético también ha ido evolucionando. Of the very small things. Y tendemos a un coste energético que se acerca a un electrón. Entonces, estamos llegando al límite, ¿no? ¿Cuál es la ley que gobierna estos objetos tan pequeños? Bien, esto lo digo porque desde el punto de vista tecnológico, la divisoria de aguas entre el mundo clásico y el mundo cuántico es cada vez más estrecha, más fina. Ese mundo clásico, ¿no?, se está acercando mucho al mundo cuántico. Pero eso es solo parte de esta historia que quiero contar aquí. Vamos a ver la otra parte de la historia, que me interesa quizá más que esta. ¿Qué significa el término cuántico? Porque hablamos de lo cuántico muchísimo, pero ¿qué es esto, no? Quizá lo más importante aquí sería la idea de energía. Nuestra percepción de la energía es la percepción de, por ejemplo, calentar algo. Se sube la temperatura de algo, sube la energía y vemos que el agua hierve y se evapora. Estamos añadiendo energía a ese sistema. Bien, pero nuestra idea de energía, ¿no?, podemos seguir aumentando esa temperatura, dándole energía al sistema, pero en el mundo cuántico la energía solo se puede dar en cantidades determinadas, fijas, en una cantidad determinada, exacta. Hay que dar esa cantidad exacta o nada ocurrirá en el sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Si queremos calentar algo en un microondas y el microondas es cuántico, y nuestra comida también, entonces hay que darle un minuto, pero igual ese minuto no es suficiente, no aporta la suficiente energía y no ocurre nada. Pero si le damos un minuto y un segundo, de repente la comida se calienta. Entonces, aquí la idea de pasos, de cantidades fijas, determinadas, es importante. De forma más técnica, esto es lo que vemos aquí. Esta línea negra se corresponde a un nivel de energía. Vemos que el nivel más bajo es 0, luego añadimos cierta cantidad y más cantidad. Entonces, esta diferencia, esa cantidad es la exacta que necesitamos si queremos excitar algo. Si damos menos energía, no ocurrirá nada. Entonces, si lo vemos esto desde un punto de vista geométrico, vemos la sensación clásica continua de energía sería como esta rampa. Y cuando cuantizamos este sistema, vamos paso a paso. Y esto es muy importante porque los objetos cuánticos están más protegidos. Si estoy en un estado y este estado se perturba con energía, quizá no ocurra nada. Necesitamos quizá más energía para excitar ese sistema. Esta idea es importante en el mundo cuántico. Y otra cosa que es importante es que tenemos láseres y ya hemos oído una charla excepcional al respecto. Entonces, si proyectamos un láser en un átomo, el átomo puede absorber esa energía y dar un salto. Entonces, la luz láser es una herramienta muy precisa para controlar la energía y el estado de un átomo, por ejemplo. Podemos estar abajo, con muy baja energía, nada ocurre, pero podemos estar en un estado excitado, superior. Bien, vamos a centrarnos en estos dos niveles, E1 y E2. Recordemos lo que hemos dicho antes sobre el código Morse, sobre los ceros y los unos. Estos dos niveles pueden ser aquí muy buenos transistores, ¿verdad? Tenemos dos niveles, 0 y 1. Los átomos son objetos especiales y la mecánica cuántica así nos lo dice, porque no solamente, es decir, el nivel energético de un átomo no tiene que decidir entre 0 o 1. Lo increíble es que el sistema puede estar un poco aquí y un poco aquí a la vez. Puede estar en los dos estados simultáneamente. Y esta ley es muy difícil de entender en la mecánica cuántica porque es contraintuitiva. Y este es el principio de superposición. Y esto nos dice que en esta lógica hay algo totalmente nuevo. Porque esto nos dice que un objeto puede estar en un estado
y en otro podemos estar parte en el estado 0 y parte en el estado 1. Y esto, para explicar el principio de superposición, mucha gente utiliza el ejemplo del gato de Schrödinger. Como el átomo puede estar en ambos estados simultáneamente, pues se puede decir, o es como decir que un gato encerrado en una caja puede estar vivo y muerto a la vez. Y esto nos sorprende mucho, pero bueno, este es el viaje que estamos realizando juntos. Estamos aceptando que las cosas no son totalmente deterministas. Bien, ¿esto qué significa? Explicado de otra manera. Bueno, pues si estamos en un mundo humano clásico, tenemos dos puertas, tenemos que decidir, o vamos por la puerta de la derecha o vamos por la puerta de la izquierda. Este sistema es determinista, estamos determinando cuál será nuestro futuro. Vamos por aquí o vamos por allí, pero en el mundo cuántico esto no es así, no tenemos esta decisión determinista. En el mundo cuántico las partículas son como ondas, pueden propagarse y pueden pasar simultáneamente por ambas puertas, no tienen que decidir entre una u otra. Y a esto lo llamamos probabilidad. Entonces hay una probabilidad de pasar por la derecha y una probabilidad de pasar por la izquierda. Pero hasta que no lo midamos, existe ese estado de superposición y se está pasando por ambas puertas. Entonces, cuando medimos, ¿qué ocurre? Bien, tenemos un estado y luego medimos, ¿no? Y ahí hay una probabilidad de estar en un estado y esa probabilidad tiene un peso y luego existe la probabilidad de estar en el otro estado. Entonces, inmediatamente podemos imaginar que el valor no es solo 0, 1, puede ser 0 multiplicado por la probabilidad y 1 multiplicado por la probabilidad. Entonces, de nuevo, esto es algo muy diferente, muy extraño, ¿no? Vamos a hablar de otro término y en 2022 el premio Nobel se entregó a personas que empezaron a trabajar sobre este concepto. Bien, el bit clásico solo puede tomar dos valores, pero el bit cuántico puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. Puede ser 0,1. Podemos imaginar, por lo tanto, que es más eficaz poner información en un objeto que puede asumir cualquier valor y tomar cualquier valor. No necesitamos una cadena tan larga para codificar un mensaje complejo. Entonces, si pensamos en todas las combinaciones posibles, solo con 64 de estos bits, bien, pues necesitaríamos 10 elevado a 20 de nuestros bytes clásicos. Por lo tanto, esto es fantástico, esto es muy poderoso. A esto lo llamamos supremacía cuántica. Pero cuidado, esto es muy importante. Aunque podemos creer que la lógica es la lógica cuántica y que todo funciona muy bien, los científicos todavía tenemos que responder o encontrar el transistor cuántico adecuado. Ya tenemos el lenguaje, pero necesitamos encontrar un objeto que hable este lenguaje, que hable este idioma. Y esa es la carrera tecnológica actual. No voy a mencionar mucho al respecto porque habrá una charla, creo que mañana, sobre este tema, pero sí que me gustaría apuntar a la posibilidad de codificar información con este bit cuántica. Este es uno de los poderes, de los potenciales de este ámbito. Vamos a poner un ejemplo. Estamos hablando de un átomo en este caso. Bien, hemos dicho que la energía está cuantizada. Hemos dicho que se puede utilizar para codificar información de manera eficiente, pero también podemos tener una partícula que oscila y esa oscilación nos recuerda a un péndulo. Un péndulo nos recuerda a un reloj y el reloj más preciso que existe, en lo que se basa el GPS, donde hay un reconocimiento de la localización en cualquier smartphone, ese reloj es muy preciso y es un reloj cuántico, es un reloj atómico y lo utilizamos todos los días de nuestra vida sin saberlo, sin ser conscientes de ello. Otro ejemplo
Y esto no es toda la historia, por supuesto, porque ahora estamos viendo que esta distancia es fija, pero se puede cambiar esa distancia. Y entonces la distancia entre dos niveles de energía es muy sensible a los campos magnéticos a nuestro alrededor. Tan sensible que es un gran sensor que se puede utilizar. Y entonces, si hay un campo magnético, se puede medir una diferencia en el nivel de energía. Por ejemplo, basándonos en esta idea de dos niveles en el sistema cuántico, pudiéramos pensar, quizá lo sepan, que las neuronas en el cerebro generan un campo magnético muy pequeño. Y esa diferencia de niveles de energía puede ser tan sensible que nos permita medir eso y las anomalías que genera ese campo magnético. Y otro ejemplo, en mi laboratorio, si analizo un átomo, porque tengo un sistema muy potente, puedo decir cuál es dónde está el ascensor del edificio, porque detecto la diferencia energética existente y puedo decir que el ascensor está en el 4º piso. Quizá esto no resulte muy útil, pero sí que nos da una idea de la sensibilidad que podemos tener ahí. Y esto es la potencia que tenemos en un único átomo. Bueno, imaginémonos que ahora tenemos 2 átomos. Bueno, un átomo es fantástico, 2 pues serán increíbles, ¿verdad? Y si tenemos más de 2, muchos átomos, ¿qué pasará en este caso? ¿Qué podemos entender acerca de la vida que nos rodea cuando realizamos esta transición entre un solo átomo y muchísimos átomos y un sistema cuántico que contenga muchísimos átomos? Ahora tenemos que pensar en la fase, cómo se organizan estos átomos, cómo comparten información, hasta qué punto podemos tener una correlación entre diferentes átomos. Pues esto es un nuevo viaje que tenemos que emprender. Pero antes de hacerlo tenemos un problema y ese problema es la temperatura. ¿Temperatura qué es? Es un movimiento que no podemos controlar, un movimiento del átomo. Y no nos gusta mucho la temperatura. Después de 20 años de investigación, bueno, en estos 20 años hemos estado aprendiendo cómo enfriar los gases para eliminar la energía térmica, para reducir la energía térmica. También ha sido una idea genial, porque lo que los físicos hemos visto es que a la hora de dirigir luz con un láser, podemos detener el movimiento de los átomos, es decir, puede reducir la temperatura y así reducir el movimiento de un átomo, que es algo que tiene masa. Es increíble. Decimos que eliminamos la temperatura, ¿vale? Ya está. Entonces todo se vuelve muy aburrido, ¿no? No se mueve nada, todo está congelado, pero no es así, porque ocurre otra cosa. Hemos reducido la temperatura y ¿qué pasa? Cada átomo pierde su identidad como átomo. Pierde su identidad. Es que no se lo puedo decir de otra forma, no se puede decir de otra forma. Pierde su identidad y se convierte en onda. Cuando reducimos la energía, realizamos la transición del mundo clásico al mundo cuántico y cada átomo empieza a deslocalizarse. Tiene una probabilidad de estar en varios lugares a la vez. Es un comportamiento tipo onda. En cuanto más bajamos la temperatura, más larga será la onda. Entonces pensamos en las ondas, en muchísimas ondas. Las ondas se interfieren las unas con las otras. Y cuando tenemos una interferencia positiva, es decir, todas las ondas están trabajando de forma conjunta, entonces tenemos otra transición y tenemos una onda gigantesca que se llama el condensado de Bose-Einstein, que es una onda única macroscópica
que contiene millones de átomos, pero átomos que hayan perdido su identidad y ahora forman parte de esa onda gigantesca. Eso ha sido un logro muy importante en nuestro campo. Pero claro, el buscar la manera de enfriar todo esto ha sido algo muy difícil. Esa búsqueda de la temperatura exacta ha sido una búsqueda muy difícil. Porque yo puedo decir, tengo que enfriar un átomo a un nivel de los nanokelvins. Eso no significa nada, ¿no? Para ustedes, me imagino. Estamos hablando de una temperatura muy baja. Pero quiero que entiendan eso. Esto es mi escala. Es una escala que baja a una temperatura muy baja, casi cero absoluto, a una temperatura muy alta. Vamos a imaginarnos. En esta escala, el sitio más caliente en el mundo, en la Tierra, y el sitio más frío están casi superpuestos el uno encima del otro. Es decir, como seres humanos, el rango de temperatura que podemos experimentar no es nada en esa escala. ¿Dónde está la superficie del Sol? Bueno, está también bastante cerca, ¿verdad? Y el sitio más frío que tenemos en el universo, ahí en el espacio exterior, pues también está bastante cerca. ¿Y hacia dónde vamos nosotros con nuestro átomo ultra frío? Pues está aquí. Entonces estamos hablando de una temperatura muy, muy baja. ¿Y qué aspecto tiene? Bueno, en el experimento creamos una máquina. Nosotros hemos fabricado esta máquina. Tenemos un haz de átomos que mueve muy rápidamente y podéis ver que según vayan moviéndose están en la luz azul. Están absorbiendo la luz y se está ralentizando. Y luego hay otra luz con otro color que está recopilando todos los átomos. Eso es un gas. Y ese gas libera o pierde energía de forma continua. Eso se llama una trampa magneto-óptica. Aquí podemos ver cómo funciona. Están moviéndose los átomos. Y luego, en un momento determinado, estamos apagando la luz. Y tenemos que dar el último paso para terminar de enfriar. Y el condensado se consiguió en junio de 1995 y ahí podemos ver que hay un pico cuando todos los átomos se convirtieron en esa onda gigantesca. Y Eric Coronel, Wolfgang Kelkeri y Carl Wieman ganaron el Premio Nobel de Física en el 2001 por ese descubrimiento. Entonces tenemos el mundo cuántico a nivel de un único átomo. Un átomo, pero no un átomo, sino 1 millón de átomos que están todos ellos actuando conjuntamente como un único objeto, una onda. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Bueno, estamos construyendo estas máquinas. Esas son las máquinas que tenemos en nuestro laboratorio. No se pueden comprar en Amazon, una máquina así. ¿Y qué hacemos? Utilizamos un átomo de la tabla periódica y es un átomo muy magnético, tiene un campo magnético muy fuerte y sabemos que la interacción magnética es muy potente. Si tenemos dos imanes podemos sentir la fuerza incluso antes de que se toquen. Y aquí tenemos lo mismo con los átomos. Incluso cuando no se están tocando, sí se están interactuando a distancia. Entonces, los dos átomos que elegimos eran el herbio y el disprosio. Esos son los dos que nosotros hemos elegido. Y nosotros, bueno, tenemos los imanes y solemos jugar con los imanes, ¿no? Todos lo hemos hecho. Pero cada átomo en nuestros experimentos se ha convertido en un imán. Cada átomo es un imán. Y hay una tendencia natural de convertirse en una estructura, porque esto es la naturaleza de un imán. Y eso es lo que nos ha permitido observar una nueva fase de la materia.
Sabemos, ¿no?, que existe el estado sólido, el estado líquido y luego también existe el gas. Pero en la mecánica cuántica hay muchos más que estos tres estados. Podemos tener un estado que está en una fase gaseosa, pero que contenga propiedades de un sólido y de un líquido a la vez. Esto es un estado que fue predicho en 1957 y se llama el estado súper sólido. Tenemos la rigidez de un cristal, es decir, los átomos son rígidos, pero pueden fluir como si fuera un superfluido. Y estas dos cosas a la vez, claro, es muy difícil para mí imaginar ese estado. Yo he utilizado un dios griego que se llama Janus, que se llama Jano, y que tiene dos caras. Una cara mirando el futuro y otra cara mirando el pasado, porque el pasado no puede existir sin el futuro y el futuro sin el pasado. Y lo mismo ocurre con este nuevo estado. Y se ha debatido mucho acerca de que si un sólido puede ser un superfluido a la vez. Y en los años 50 había algunos señores que decían: es imposible. Estos dos estados no pueden existir a la vez. Tenemos dos estados, un estado sólido y un estado líquido, y no pueden existir los dos estados a la vez. Existen en competición, no pueden existir a la vez. Pero otros decían: sí, es posible, gracias a la mecánica cuántica. Y de hecho, estos señores también, los señores que vemos a la derecha, sí que ganaron un premio Nobel, y también los de la izquierda. Recientemente, hace solo algunos años, hemos podido observar un estado súper sólido utilizando ese átomo súper frío y gracias a la interacción magnética entre los átomos, porque es un gas, pero se autoorganiza y crea un patrón como una onda de densidad, pero cada átomo, cada partícula se puede distinguir y puede fluir en cualquier dirección. Y también podemos tener unos patrones muy interesantes también. Tenemos un gas que se autoorganiza, pero cada partícula puede fluir sin ninguna fricción. Y con eso voy a concluir, voy a terminar este viaje con otra cita, una cita de Nikola Tesla. ¿Y qué dijo Nikola Tesla? Dijo que un científico no quiere buscar un resultado inmediato. No queremos, eso no buscamos, tener un resultado ya. Pero el deber de un científico o una científica es sentar las bases para los que están por venir y marcarles en camino. Y voy a terminar dando las gracias a mi equipo fantástico. Es un equipo, nosotros estamos en Innsbruck, tenemos un equipo maravilloso y espero que vengan en el futuro muchísimos más jóvenes. Muchas gracias por vuestra atención. Thanks.